Muy bien, muchachos, bienvenidos de nuevo. Gracias por reconectarse. Vamos a dar solamente unos segunditos más y continuamos para terminar de resolver este ejercicio. Y vamos a continuar, muchachos. Gracias por reconectarse. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan de esta sesión. Voy a compartir la presentación en que estábamos trabajando. Y estábamos en el punto en que íbamos a determinar el ángulo. Precisamente nos decía Anthony, creo que no se ha conectado de nuevo, pero nos decía Anthony que eran 225 grados. Le preguntaba yo por qué, pero en eso nos quedamos cuando fuimos desgraciadamente interrumpidos, porque me hablaba del ángulo teta, y el ángulo teta al que se refería es este que está aquí. Lo que no sé si es que todavía no se conecta, creo que todavía no se conecta, o si ustedes me pueden decir, ¿cuánto vale este ángulo teta? 45 grados. 45. ¿Por qué podemos decir que vale 45? ¿O cómo lo Porque calculamos? es la mitad de 90 grados. Sí, pero ¿cómo lo determinamos eso ahorita? Como ambos lados tienen la misma medida, entonces es un cuadrado y la diagonal que lo parte mediría 45 grados, ya que cada Perfecto. lado del cuadrado mide 90 grados. Así es, muy bien. Entonces, esa sería una buena razón para decir que este vale 45 grados. Efectivamente, solamente en ese caso se cumple que esto ocurre, porque los dos lados son exactamente iguales. Si ya tuviéramos un ángulo diferente, ya no podríamos asegurar esto, nada más es para que tengan cuidado, porque no siempre sucede así. Pero en este caso específico, que son dos valores exactamente iguales en los dos lados, entonces sí se cumple que esto sea 225, digo 45, perdón. Pero el ángulo phi, ¿cuánto será en total? ¿Cómo calculo este ángulo phi? Sumándole 180. Así es, sumándole 180 sería el ángulo llano completo de aquí arriba, más este ángulo teta, serían 180 grados más teta, eso me daría el ángulo phi. Entonces, phi va a ser a 180 más 45, 225, ¿no? Sí. Me daría 225 grados. Y entonces ahora sí ya tengo los dos valores que necesito para expresar mi desplazamiento resultante en forma, en forma polar. Mi desplazamiento resultante escrito en forma polar sería así. SR es un vector, sería su magnitud que calculamos en 282.84 metros con un ángulo de 225 grados. Y ese lo calculamos de alguna manera con una combinación de un método gráfico y un método analítico, porque al final sí tuvimos que hacer este cálculo, digamos, de la resultante, pero si lo hiciéramos a escala y lo hiciéramos bien, podríamos incluso terminar de calcularlo, pues, gráficamente, ¿no? Podríamos medir la magnitud, aplicar la escala y medir el ángulo y llegaríamos a algo muy similar a esto. Pero bueno, aquí es una combinación del método gráfico del paralelogramo y del método analítico, o parte de lo que usamos en el método analítico de componentes rectangulares e incluso de, ¿cómo se llama? De las unitarias, ¿no? Entonces, muchachos, no tengo a la mano mi tiempo. ¿Qué horas tienen por ahí?
Las ¿Alguien que me diga? Aquí las, perdón, 12.52. 52. Sí. Ok. Sí, Vamos a hacer rápidamente entonces. Si usáramos un método analítico, muchachos, podríamos usar el método de las componentes rectangulares efectivamente. Y entonces vamos a hacerlo rápidamente aquí. Si quisiéramos las componentes rectangulares, por ejemplo, del desplazamiento 1, muchachos, la componente en X y la componente en Y. ¿Cuánto sería la componente en X del desplazamiento 1? Recuerden que 100. Recuerden que para sacar la componente es tomar la magnitud tomar el ángulo, sacarle el coseno y multiplicar por la magnitud del vector. En este caso 100 efectivamente. No sé quién nos dijo, pero son 100. ¿Y la componente Y del vector 1? 0. 0, muy bien, gracias. La componente en X del vector 2, de 200 en dirección norte. La componente en X, 0. 200 en dirección 90, 0, muy bien. ¿Y la componente en Y? 200. 200. Muy bien. Y luego, para la componente en X del vector 3, que son 300 metros, dirección 180 grados. La componente en Menos X, 300. menos 300, muy bien. La componente en Y, 0. 0. 0, muy bien. 0. Muy bien, ahora sí, finalmente la componente en X del vector 4, que son 400 metros en dirección de 270 grados. La componente en 0. X, 0. la 0. componente en Y, Menos 400. Menos 400. Menos Menos 400. 400. muy bien. Perfecto. Entonces, si sumamos todas esas, muchachos, 100 menos 300. Menos 200. Menos 200. Muy bien. 200 menos 400. Menos 200. Menos 200. 200. Menos 200. Son 200 menos 400, menos 200. Y esta sería la suma de vectores en X. Y esta sería la suma de vectores en Y. Y si se dan cuenta, es lo mismo que tenemos aquí arriba. Tendríamos que calcular, para expresar un vector resultante, tendríamos que calcular su magnitud y su dirección. La magnitud la vamos a calcular exactamente como hicimos esta, porque sería el cuadrado de la suma de las componentes. La dirección, pues aquí la estimamos, el ángulo de 45, pero igual pudiéramos haberlo calculado. ¿Cómo pudiéramos haber calculado este ángulo θ? Le La damos tangente menos 1. Ajá, la tangente es la menos 1 de estos valores, ¿no? El cateto puesto entre el cateto adyacente. Y eso hubiera sido la tangente a la menos 1. En este caso, como los dos son iguales, pues no hay pierde. Tendría que ser de menos 200 entre menos 200. ¿Cuánto me da menos 200 entre menos 200? 1. 1. Me queda la tangente a la menos 1 de 1. Y eso es 45. 45 grados. Y de ahí también podemos haber sacado analíticamente. Y bueno, ¿y cuánto vale el ángulo phi? Pues exactamente lo mismo que calculamos aquí. Entonces, por los dos métodos pudimos hacerlo para calcular el desplazamiento resultante. Díganme la hora, muchachos. 12:56. 56. 56, ya nos va a tiempo de terminarlo. Vamos a dejar hasta aquí. Solamente voy a escribir aquí nuevamente. Ya ni siquiera tendría caso, pero voy a escribir aquí nuevamente mi vector resultante de desplazamiento como la magnitud, que ya no calculamos porque sería lo mismo que hicimos ya antes, 282.84 metros, con un ángulo de 225 grados. En la siguiente sesión vamos a terminar este ejercicio calculando la velocidad y la rapidez de este movimiento. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy para no afectarnos con su última clase, si es que la tuvieran, y si no, tampoco tomar tiempo de la siguiente. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario?
No, profesor. ¿No? ¿Vamos entendiéndolo? Sí, profe. Perfecto. Sí. Regálenme, muchachos, en el chat su nombre para la participación, para no quitarles mucho tiempo. Y con eso cerramos la sesión del día de hoy. Regálenme ahí su nombre. Le mandamos la palabra participación. Su nombre ya está, desde luego, ahí con el que se registraron y lo puedo ubicar. Nada más la palabra participación y con eso registro su participación. Muchachos, ¿algún comentario, duda, pregunta adicional? ¿Algo que quieran agregar? No, No, profe. Ok, si no hay nada, pues ahí tenemos trabajo pendiente. Bueno, nos vemos en la próxima sesión el día lunes. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos. Adiós, profe. Adiós, maestro. Hasta luego. Igualmente. Gracias, buena tarde, buen fin de semana. Nos vemos. Adiós, Finalizo profe. hasta luego. Finalizo para todos, muchachos. Gracias.